pues consultarle, ya se hablaba del tema del discurso de ayer que dio, tenía dedicatoria al embajador de Estados Unidos, por ahí menciona el tema de Estados Unidos, de la relación y de que hubo un tiempo importante, memorable con Juárez y otro con las injerencias que se tuvieron para derrocar a un gobierno. Si nos puede hablar de este discurso de ayer en Puebla, por favor. Miren, yo he sido muy cuidadosa. Bueno, vamos a dividirlo en dos. Lo primero es que nuestra soberanía no está en negociación. Ese es un principio que debemos mantener todos. No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio, porque está en contra de la ley y la Constitución. Eso es defensa de la soberanía. Defensa de la soberanía significa que ante todo hay que defender la Constitución y las leyes, la integridad territorial, las decisiones del pueblo, porque en México la soberanía dimana del pueblo, no de un rey, no de un emperador, dimana del pueblo. Defender la soberanía quiere decir defender al pueblo y defender a la patria ante todo. Eso no es negociable. Entonces, nadie le va a decir a las y a los mexicanos cómo nos gobernamos. Ayer yo decía, porque ha habido muchos escritos, ¿no? Porque les repito, ya todos son jueces, ya todos son abogados, ya todos son… Yo daba ejemplos de cómo se podía haber justificado legalmente que Francia invadiera México porque le debía dinero. Pues casi. No, perdón. Hasta Juárez dijo, primero dijo que se iban a suspender las deudas, luego hace un decreto diciendo no, sí reconocemos la deuda. Y el único país que decide invadir a México es Francia. Fíjense qué bonita es la historia del 5 de mayo. Nada más pongámonos en ese momento. El ejército de Napoleón III, el mejor ejército del mundo reconocido en aquel momento por todos. Y un general, Zaragoza, que era ministro de guerra de Juárez, Juárez le dice, no, vete a atender la invasión de manera directa, porque él había triunfado frente a los conservadores en varias batallas. Y el ejército mexicano de aquella época, pues imagínense, después de la guerra de Reforma, con un país que tenía muchísimos problemas económicos, y entonces convoca a los acapuastlas, a los pueblos de la región oriente de Puebla, al pueblo. No crean que tenían uniformes, no crean que tenían… Muchos iban con sus machetes. Y les da un discurso y les dice, nos vamos a enfrentar al mejor ejército del mundo, ¿eh? Solamente que ustedes triunfaron en Calpulalpa y hoy van a defender algo único, a la patria. Y nadie pensaba que México iba a derrotar al ejército de Napoleón III. Y ese pueblo, por eso hay que conocer la historia y sentirnos orgullosos del pueblo de México. Derrota al mejor ejército del mundo en una batalla, la del 5 de mayo. Claro, después los franceses traen a más, se unen con los conservadores mexicanos, por eso también hay que conocer la historia. Forman un ejército ya de 30,000 hombres
Y un año después de un sitio de 62 días ahí mismo, 62 días, ya Zaragoza lamentablemente había fallecido, pero 62 días defendieron en Puebla, hasta que por el sitio que habían hecho, pues vencen los franceses y llegan hasta la Ciudad de México. Juárez, con su inteligencia, y los liberales salen fuera de la Ciudad de México, se van al norte y dicen, no, no hay que enfrentarnos batalla con el ejército francés, hay que hacer un esquema de guerra de guerrillas. Y no dejan en paz al ejército francés mientras estuvo Maximiliano aquí. Dice la historia que por el debilitamiento de Napoleón III se tuvieron que ir. No cuentan esa historia como si nada más hubiera sido un problema en Europa. La lucha que dio el pueblo de México, hombres y mujeres de todos lados, que no dejaban en paz al ejército francés. La resistencia. Entonces, la soberanía está por encima de todo, de todo. Y por eso la historia es la mejor enseñanza. Y el gigante Juárez, porque es un gigante, siempre hay que recurrir a él en los momentos de duda, de dificultad, porque es la enseñanza hasta nuestros días. Para los conservadores no, Los conservadores no quieren a Juárez, pues porque Juárez quitó fueros y privilegios. Y todavía rememoran la colonia. Entonces, en las circunstancias actuales y en cualquier momento, lo primero es la defensa de la soberanía. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y quiero compartirles. Ayer se firmó un acuerdo de transporte con Estados Unidos, en donde nosotros estuvimos defendiendo permanentemente que se reconociera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliáramos slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y no aparecía nunca el AIFA. Y nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo, no, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos. Y el acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA. Bueno, es un acuerdo bueno. A lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación, se busca siempre, sin ceder, la mejor condición para México. Entonces se firmó un acuerdo. Hace como 4 días firmaron ellos un decreto donde reconocen el trabajo de México con relación a la propiedad intelectual. Si hubiera algo así contra México, no se hubieran firmado estos acuerdos. Hay un trabajo muy importante de Julio Verdeguer, que él, aunque haya dejado la Secretaría de Agricultura, tiene como tarea, sus principales tareas, el tema del gusano barrenador en la negociación con Estados Unidos, del jitomate, bueno, todo lo que tiene que ver con la revisión del tratado en materia de agricultura. Y el tema, ¿qué otro tema tenemos ahí pendiente? El azúcar, porque Estados Unidos redujo mucho la cuota de azúcar, de importación del azúcar en México. Y se está trabajando muy bien en esas comisiones. No ha habido ningún problema. Es decir, no hay una situación en donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos. Pues yo digo que es un tema de la oficina del Departamento de Justicia del Sur de Nueva York. Hasta ahora. No es un tema, desde mi punto de vista, por cómo ha venido la relación de una cosa así de ofensiva contra México. Entonces, frente a eso, no hay que, siempre como decimos, cabeza fría.
¿Cómo hay que actuar? Bueno, a ver, están enviando esto. Denos pruebas. Denos pruebas. A este respecto también, doctora, dos cuestiones. Hoy hay, bueno,